Hemos invitado el día de hoy y le agradecemos, como siempre, a Lorenzo Meyer que nos acompañe aquí en Los Periodistas en un día, sí, especial. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí en parte trabajando, preparando un curso que tengo que dar y en parte viendo todo esto de la ceremonia de Dos Bocas. Después de todo, para mí lo del petróleo es particularmente importante porque sobre su expropiación hice mi tesis doctoral. Efectivamente, bueno, naturalmente, por eso lo hemos convocado una vez más, porque pues es una manera muy extraordinaria para el presidente conmemorar 4 años de su contundente victoria con la materialización, todavía no funcionamiento, de una obra emblemática de uno de los pilares de su proyecto, que es la soberanía energética. ¿Qué considera Lorenzo Meyer de este acontecimiento el día de hoy? Bueno, tiene varias aristas que hay que se pueden usar para comentar. En primer lugar, que la industria petrolera mexicana tiene detrás de ella una lucha realmente enorme. Esta industria empezó al inicio del siglo XX de manera muy humilde, no se pensaba que tuviera una gran importancia porque no se conocía todavía la magnitud de los depósitos. Tardaron un poquito en darse a conocer. En principio era para no importar carbón, como ahora estamos viendo en esta ceremonia. Se puso mucho énfasis por parte del presidente en que la idea es no importar gasolina. Bueno, esta idea está desde el principio, pero se llevó por otro camino para no importar carbón para los ferrocarriles, que era la joya de la corona del porfiriato. Bueno, habría que alentar la producción de petróleo en la medida en que hubiera. Es interesante que el gobierno, al menos oficialmente, no estaba seguro de que hubieran grandes yacimientos. Sí había petróleo, pero la magnitud no se sabía. Por eso se dieron todas las facilidades a las empresas extranjeras. Ahora que decía el presidente de Iberdrola y todas las facilidades se le dan, bueno, pues eso está en el origen de esta actividad. Había que facilitarles la inversión porque era muy costosa, los mexicanos no tenían la capacidad o las ganas de hacerla y se les dio casi carta blanca a las empresas extranjeras, en particular a dos, una británica y otra norteamericana. Hay que reconocer que don Porfirio no quería que se quedara en una sola nacionalidad esa riqueza en la medida en que la hubiera, sino había que dividir, había que contraponer y lo logró muy bien. Pero de inmediato estalló la revolución y se dieron las noticias de la gran riqueza petrolera. Se puso dio la vuelta al mundo una fotografía de un pozo petrolero totalmente descontrolado, que sacaba en el Golfo de México una cantidad de petróleo fantástico. Entonces empezó el problema real, recuperar eso que se había de una manera no, pues yo no diría que criminal necesariamente, pero no muy bien pensada, se les había dado todas las facilidades, se había dado el mínimo de impuestos, una condonación de impuestos, etcétera,
Y recuperar eso llevó mucho tiempo. Desde Madero empezó, hasta el general Cárdenas. Y luego volvió el tema con el gobierno neoliberal, después de que el desastre económico, justamente por pensar que se podía explotar muy fácil el petróleo durante el gobierno de López Portillo y que no era necesario hacer grandes reformas fiscales ni nada, sino que México se podía ya dar el lujo de pensar en cómo administrar su abundancia. Y púmbale, que se viene abajo el mercado de petróleo. Y entonces nos quedamos con una herencia terrible de deuda y el ingreso de México al conjunto de países que están metidos en el neoliberalismo y la primacía del mercado. Y ahora otra vez volvemos a otro nivel, en otras circunstancias, a recuperar el petróleo. Esta es una etapa nacionalista, pero que tiene sus antecedentes. Y también la desnacionalización tiene sus antecedentes. Hemos pasado por las dos fases. Ahorita, a mí en lo particular me llena de satisfacción esta política de recuperar el control del petróleo. Pero, claro que tiene sus problemas. Por ejemplo, hoy, pues todo estaba bien preparado para inaugurar esa impresionante refinería a la que los periodistas ya habían ido y nos habían dado unas imágenes ya impresionantes. Bueno, ahora todavía más. Pero no hay duda de que hay que mantener la guardia muy, muy bien puesta, porque puede venir la crítica de que no estuvo bien pensada, de que se ha invertido más. Ya está, esa crítica ya está ahora, que debieron de haber pensado en mejorar las refinerías que ya había y no lanzarse a esta aventura de hacer una gran refinería cuando posiblemente el petróleo deje de ser tan importante como hoy. En fin, la obra del gobierno mexicano y de Andrés Manuel López Obrador en particular va a ser discutida desde un montón de ángulos. Y hoy fue un día de satisfacción para él y para su gobierno, pero van a tener que estar muy alertas para defender eso que dicen que se ha logrado y que se va a lograr, porque los críticos están también listos para buscarle todo tipo de debilidades. Así que la política, bueno, es administrar en buena medida estas visiones opuestas, contradictorias, y la tarea de López Obrador en la defensa del petróleo no termina ni siquiera cuando termine su mandato, porque van a seguirle buscando los peros a esto que hoy vimos como una gran obra, pero siempre quienes están a disgusto con López Obrador van a buscarle peros. Sin duda. De hecho, no desde ahora que fue la inauguración, sino desde el anuncio mismo, recordará, profesor, cómo las lluvias que suelen caer allá en Tabasco, pues obviamente hay algunos encharcamientos, pues se preveía que como se inunda ese terreno, pues va a ser inservible esa refinería. Ahora efectivamente, porque aumentó ya el costo de la refinería, estaba prevista para que costara $8,000 millones. Se va a duplicar, indiscutiblemente,
como efecto de también la pandemia y como efecto también de la guerra en Ucrania. Y igual como ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles y como está ocurriendo y seguirá ocurriendo con el Tren Maya. Pero más allá de las críticas, digamos que lo que representa esta obra de esta refinería Olmeca, ¿qué acredita del gobierno y qué acredita del presidente López Obrador, sobre todo en un día como hoy? Bueno, acredita muchas cosas. Para empezar, ya me imagino, no necesito haberlo visto ya, pero ya me imagino, por ejemplo, órganos como The Economist diciendo, qué barbaridad, esto es absurdo, es un producto del populismo. Claro. No debe de haber sido hecha esta refinería ni haberse gastado ese dinero tan escaso en México en un proyecto que podría haber sido mucho mejor si la empresa privada se hace cargo de bueno, de sacar el petróleo o no sacarlo, porque a lo mejor el mercado luego le baja el precio y va a haber ese tipo de críticas nacionales e internacionales. Pero no hay duda de que la razón fundamental sigue siendo bien válida. México, si tiene petróleo, debe de considerarlo parte de su seguridad nacional. Si no lo tuviéramos y tuviéramos que importar y hacer refinerías aquí o no con petróleo importado, pero sí lo tenemos. Y la seguridad nacional, en el caso mexicano, requiere el control, no por los precios del mercado ni por razones estrictamente económicas, que sí son importantes, claro está. Claro. Pero por la seguridad del país, un país que importa una buena cantidad de su combustible de Estados Unidos. Es nuestro vecino, pues, y tiene mucho petróleo, pero también tiene muchos intereses políticos. Y desde luego que potencialmente existe la posibilidad de que en algún momento, por razones que en esta coyuntura todavía no podemos ver como muy probables, pero sí posibles, nos corten el suministro, como también es probable que el suministro de alimentos, que tenemos una dependencia enorme de Estados Unidos, sea también un talón de Aquiles. Durante la revolución y por un breve momento, Carranza tuvo que pensar las cosas cuando el gobierno norteamericano consideró la posibilidad de no permitir exportaciones de granos a México en esa etapa de la revolución. Y bueno, nos ponen una friega enorme. En algún otro momento, por ejemplo, cuando el general Cárdenas decidió que era idea positiva, que habiendo ya tal mercado para las drogas ilegales, que Estados Unidos fue el que las ilegalizó, no estaba mal que el gobierno se hiciera cargo de hacer un censo de adictos y distribuirles su droga, poca, llevando control para eliminar al narcotráfico. Pero Estados Unidos se opuso y la amenaza en 1939-1940 fue directa. Si ustedes siguen con esa política de no enfrentarse a las drogas y a los drogadictos, nosotros simplemente no les exportaremos medicamentos. Pues Cárdenas tuvo que doblar las manitas. Entonces, un país como el nuestro, viviendo al lado de una potencia con una simetría de poder respecto de ella, siempre está en posibilidad de verse amenazada su seguridad
alimentaria, energética, y en aquella ocasión de medicinas. Así que, sin negar que Adam Smith tenía razón en su lógica de que si Portugal produce vino muy barato y Gran Bretaña telas de lana muy baratas, no le conviene a Portugal ponerse a producir telas ni a Gran Bretaña ponerse a producir vino, sino intercambiarlo y así ganan los dos. Esa lógica del mercado internacional libre y que la oferta y la demanda lleguen a un punto óptimo es una lógica buena, pero el componente político está ausente de ella, pero de la realidad nunca. Y los mercados no han sido libres jamás. Siempre la economía política, como se le llamó en un tiempo, sigue siendo eso, muy política. Y entonces, el intentar, aunque hubiera salido más barato, supongamos, yo no lo sé, no insistir en hacer la refinería, sino en que nosotros exportáramos, no sé, partes de automóviles y compráramos todo nuestro combustible en Estados Unidos, por razones de seguridad, por razones políticas, yo creo que se eligió un buen camino, mezclando lo económico con lo político. Si tenemos la posibilidad de ser casi autosuficientes, porque autosuficientes nunca hemos sido No. en materia de combustible, pero llegó un momento en los 1950 en que sí, éramos bastante, se exportaba poco y se importaba poco, pero luego se exportó un montón y ahora se importa un montón. Hay un talón de Aquiles que se está tratando de evitar, de disminuir. Sí, no puede, todo es político y en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni duda cabe. Él ha buscado siempre contrastar precisamente con sus adversarios, los conservadores. Hoy mismo, al final de su mensaje político, hay una frase que a mí me llama la atención en la que defiende, por supuesto, la coherencia de lo que ha ofrecido y de lo que hace. Cita lo que en algún momento también escribió y dijo sobre lo que haría su gobierno, y hoy dice: de modo que nuestros adversarios nos pueden acusar de todo lo que se les ocurra, pero no de ser incongruentes o de actuar sin apego a ideales y principios. Y la frase con la que corona esta idea: los hechos hablan por sí solos. Es decir, ante gobiernos, ante sexenios que ofrecían cosas que después no cumplían, un gobierno, un presidente que prometió y que está cumpliendo. Y hoy, de manera particular, con el caso de una refinería que no se construía desde hace 43 años. En ese sentido, también el presidente pues les lleva ventaja a sus adversarios, Lorenzo. Sí, les lleva. Bueno, ahora sí ya nos volvemos a hablar de tú, Álvaro, no como al principio. Es que eligió un campo muy bueno para contrastarse con sus adversarios. Pero bueno, hay promesas que no le han salido, pero no las puso hoy en evidencia. Es la seguridad. En este tema tan complicado, tan fácil de percibir, que el crimen organizado y la inseguridad, bueno, son una característica, pero clarísima, de fallas en el gobierno mexicano, pero que vienen de muy atrás.
y que no es fácil remediarlas. Entonces sí hay partes en que incluso su mejor voluntad se topa con unos obstáculos y una realidad brutal. La descomposición del aparato de seguridad y de justicia en México, combinado con una miseria que se suponía que la Revolución Mexicana iba a administrar de una manera diferente y que iba a haber una cierta distribución equitativa de la riqueza, etcétera. Bueno, eso no fue. Y con ese legado se encuentra un presidente que no tiene más que un sexenio. En 6 años eso no se puede arreglar. Pero el tema de la refinería es lanzarse a una aventura en donde él consideró que sí podía ganarla. Y fue un riesgo. Es un riesgo porque ya vimos lo de la refinería de Tula de Felipe Calderón y cosas similares. Fue una empresa gigante, es una empresa gigante, pero él consideró que ahí sí podía, metiéndole energía, metiéndole inteligencia, metiéndole recursos, podía cumplir lo que dijo. En el caso de otro elemento que importa muchísimo a la sociedad mexicana, que es la seguridad, bueno, ahí está la cosa mucho más difícil. Entonces, el día de hoy estuvo bien elegido para hacer patente que su promesa se cumple. Se le va a decir, oiga, pero la refinería todavía no funciona. Bueno, ya se sabía que tiene que pasar un periodo de prueba, obviamente. Y en ese periodo de prueba también vamos a ver todas las grandes obras, hasta las pequeñas, hasta las que uno hace en la casa, no salen como uno quiere, y cuando alguien le dice, oiga, maestro, ¿esto cuándo se termina? Pues en un mes, y pasan 5 meses y todavía no se termina. Más en una cosa tan monstruosa como es esta. Pero creo que aquí sí tiene la mayor parte de los hilos bajo su control. Hay otros temas, y este de la inseguridad, ese es en el que nadie tiene la respuesta ni el control. Así que estuvo bien elegido el campo de batalla esta vez. Sí, en efecto, uno de las debilidades del gobierno del presidente López Obrador a 4 años de su victoria, sin duda, es el tema de la violencia y de la inseguridad, que él mismo lo reconoce. Y otro tema es también el del crecimiento de la economía. Por supuesto, nadie esperaba una pandemia como la que todavía padecemos, por supuesto, con unos efectos devastadores, nada menos que del derrumbe del 8.5 del Producto Interno Bruto en el 2020. Y el propio presidente, en este libro, A Mitad del Camino, reconoce que su compromiso de que la economía creciera 4% del Producto Interno Bruto al año, pues va a terminar creciendo 2% anual, que es prácticamente el promedio de crecimiento de la economía desde todo el periodo neoliberal, lamentablemente, como consecuencia de una pandemia que nadie esperaba. Sí, yo creo que en el campo de la economía, él tuvo razón en suponer un poco más de crecimiento, no que volviéramos a ese 6% anual promedio de los años El milagro 50. mexicano. El milagro mexicano ya no era posible, pero ¿cómo le han restregado el hecho de que hay un decrecimiento o un crecimiento muy pequeñito? Y ponen a otras economías de América Latina que han crecido un poco más. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta los enemigos con los que se ha encontrado. Los intereses del gran capital, aunque hoy le dio una flor a Carlos Slim, la verdad es que todo el empresariado mexicano, en su conjunto, parece ser un obstáculo
económico frente a lo que quería López Obrador, y él ha tenido que ser muy cuidadoso, no ha aumentado los impuestos cuando se necesita aumentar impuestos en una economía como esta que recoge poco de los que tienen mucho y no puede repartirlo entre los que tienen poco, o lo reparte poquito también. Entonces, hay que moderarse. Nunca prometió un socialismo Andrés Manuel. Sus adversarios lo acusan de socialista, comunista, etcétera. Es natural, ¿no? Que hagan estas acusaciones. Pero él nunca se propuso modificar a fondo la naturaleza del capitalismo mexicano, pero sí ponerle límites, ponerle restricciones, pero ni eso ha podido hacer a fondo porque está tan tambaleante la economía que si abre más frentes, bueno, esto se vuelve imposible de controlar. Entonces ha sido bastante conservador en su política económica. Rogelio Ramírez de la O no es precisamente un radical, es una gente sensata que, dadas las circunstancias, pues está siguiendo un camino que es estrecho. Tiene que evitar una caída mayor, no puede aumentar mucho el crecimiento, y las críticas, sobre todo las externas, al modelo económico mexicano, sí ponen a López Obrador como un irresponsable, pero yo creo que ha sido bastante responsable. Y Sí. esta flor que le pone Slim muestra que trata de ir por un camino intermedio. Como que es una conmemoración feliz del cuarto aniversario del triunfo electoral de 2018, Lorenzo. Sí, sí, y pone mucho énfasis en el nacionalismo de ahora. No hay que pelear a sangre y fuego contra un enemigo como sí lo hubo en otros momentos. Aquí es un nacionalismo. Y la rectoría del Estado, por supuesto. Sí, no se está peleando con Estados Unidos, pero le está poniendo también, en la medida en que puede, ciertos límites, pero no puede ir más lejos cuando tenemos una frontera tan abierta, una migración que al estilo de Trump nos pone siempre en debilidad frente a Estados Unidos. Es complicadísimo el mundo en el que se mueve. Querer cambiar esto, que ese es al final de cuentas el punto. Quiere cambiar, pero no puede todo lo que él quisiera. Y aquí entramos, y si por lo menos por mi parte, digamos, para cerrar este tipo de discusión, en lo que Maquiavelo señaló cuando un gobierno, un príncipe cambia por otro y se cambia el gobierno. Decía Maquiavelo, es el momento más difícil en el arte de la política. No hay nada más difícil que querer cambiar un sistema, porque los que apoyaron antes de llegar al poder al líder, muchos de ellos van a decir, caramba, no me dio lo que yo quería o no se hizo lo que yo quería, la idea original se cambió, se modificó, etcétera. Y aquellos que disfrutaron del antiguo régimen y que se ven ahora metidos en un ambiente donde el gobierno ya no es el que era, ya les está pidiendo cuentas y lo ven como hostil, también están en contra. Entonces señalaba Maquiavelo, es que es el momento en que se juntan los obstáculos, los opositores,
y hay que ser particularmente hábil para poder navegar en ese entorno tan de choques tan violentos, en donde el líder ve venir los ataques de los dos extremos. Claro que ahora, aquí y ahora, los ataques son más bien de la derecha. La izquierda radical ya sí sigue, no citemos nombres, pero diciendo esto de López Obrador no es izquierda. Bueno, sí, no es los bolcheviques, ni es la Revolución de Octubre o la Revolución Francesa, pero dentro de nuestras condiciones, vaya que sí es de izquierda. Y como llegó por la vía electoral, no puede, como en otros casos, cambiar el régimen usando la fuerza y decir, aquí llego yo y no voy a dar cuartel a mis adversarios. No, tiene que seguir las reglas del juego y que la oposición diga, pues ahora nos declaramos en huelga en el Congreso. En unas condiciones revolucionarias dirían, fusílenlos, pero no, aquí va a tener que, pues, hacerle frente a eso, de que sí hay fuerzas del antiguo régimen muy poderosas que han creado y van a seguir creando obstáculos. Es a pesar de esos obstáculos que, bueno, tenemos hoy la refinería, entre otras cosas. Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar sobre este cuarto aniversario del triunfo del presidente López Obrador y de la inauguración de una obra emblemática ya de este gobierno y de este proyecto de transformación. Muchas gracias. Y Álvaro, cuidado con el virus, no sea que nos quedemos sin los dos periodistas. Ahorita no, hombre, hay una baja temporal. Hay una baja temporal de Alejandro. Yo, por fortuna, sigo invicto y espero seguirlo siendo. Así es que muchas gracias. Y saludos a Alejandro, que ya lo regañaste hoy en la mañana, que no se peinó. Pero, sí, se lo merece, pues siquiera que se ponga agüita. Muchas gracias, Lorenzo Meyer. A todo, estuvo en la línea de fuego un ratito. Sí, no, así es. Gracias. Hasta luego.